presencia del Señor. Lucas, en su capítulo 8, vamos a estar leyendo versículo número 4 en adelante. Damos lectura a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Lucas, capítulo 8, versículo 4, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Gloria al Señor. Esta es la palabra, hermanos, de nuestro Dios que hemos leído en esta preciosa hora. He titulado este sermón: ¿cómo está tu producción? De esa manera lo he titulado, y porque ciertamente, hermanos, aquí nos habla acerca de el sembrador y cómo ha estado esa cosecha, ese cultivo, esa producción que cada uno de nosotros debemos de aportar. La palabra del Señor dice que Jesús habló por parábola y se refirió, hermanos, al sembrador. En ese pasaje Jesús habla, hermanos, acerca de las parábolas y puso un ejemplo bastante conocido por nosotros, porque todos sabemos quién es un agricultor, cuál es su misión, cuál es su meta. Y dice que el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada por las aves del cielo y la comieron. Imagínense, es un mensaje muy conocido para nosotros. Todos sabemos la labor de un sembrador. Para poder, hermanos, tener un buen resultado, se necesita una buena dedicación. En cierta ocasión, mi hermano Luis me decía, hablando acerca de los negocios, que los negocios son como la vaca lechera. Una vaca se puede comprar por un buen precio porque le ofrecen que tira tantas botellas de leche. Pero si a aquella vaca, ¿verdad?, no se le da la alimentación necesaria, pues si daba 50 botellas le va a producir 5. Y usted va a decir: me engañaron. No es que lo hayan engañado. Depende el tipo de trato que nosotros podamos darle a esa vaca, por decir algo. Así, de esa manera, hermanos, vamos a cultivar, a cosechar, dependiendo el tipo de trato que le demos a la tierra. Dice que la palabra de nuestro Dios que
mientras el sembrador sembraba, una parte cayó junto al camino. Todos conocemos que es un camino, ¿verdad, hermanos? Y no sé, pero hay ciertos terrenos que las orillas, bueno, nosotros trabajamos en lo poquito, pero trabajamos la tierra en cuanto a las matas de maíz. Y ciertamente, hermanos, en algunas orillas la mata de maíz no crecía. Se quedaba delgadita, se quedaba amarillita y daba una mazorquita que nosotros le decíamos tulunca o mulca, que sirve para los caballos o para el ganado. Y muchas veces no cosecha nada. Y se puede cuidar en cuanto a los insumos. Pero dice esta palabra que esta semilla cayó, hermano, junto al camino. Y dice que vinieron las aves del cielo y la ahollaron. Todos conocemos, hermanos, que un camino es bastante duro. Una mata de cultivo no se va a desarrollar porque la pisoteamos todos los que pasamos por ese camino. No va a dar su fruto porque muchas veces vamos manejando y medio nos dormimos y le dimos con el carro y volamos el árbol. ¿Por qué razón? Porque está junto al camino. Entonces, esa es la parte fundamental que muchas veces no producimos porque nuestra semilla ha caído en tierra dura, en tierra que no es apta para sembrar, que no es apta para cultivar o es apta para producir. La razón, hermano, es porque aquella tierra, ¿verdad?, no está preparada. Entonces, así acontece muchas veces en cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces no sentimos gozo, no sentimos libertad para adorar al Señor. Nuestra sensibilidad se ha perdido porque nuestro corazón se ha endurecido. Ahora, hermanos, la palabra en cuanto a esta parábola, cuando Jesús les habló a sus discípulos o a las multitudes, dice que los discípulos se quedaron, ¿verdad?, sin entender nada. Y dijeron: Señor, ¿y esto qué quiere decir? Entonces Jesús comenzó, hermanos, a explicarles. La parábola está explicada. Y en el versículo 11 dice: esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. O sea, la semilla, hermano, que se sembró junto al camino no era mala semilla, era buena semilla, porque es la palabra de Dios. Y dice: y los de junto al camino son los que oyen y luego viene ¿quién? La palabra dice que viene el diablo y quita de su corazón. ¿Qué cosa, hermanos? La palabra, para que no crean y se salven. ¿Saben, hermanos, cómo Dios había dado instrucciones a la pareja en el huerto del Edén? Les había dicho: de todo pueden comer, pero no vayan a comer del árbol que está en medio del huerto, ni lo vayan a tocar. Dios ya les había dado las instrucciones, pero llegó ¿quién? La Biblia dice que llegó la serpiente. Y esa serpiente es Satanás, el diablo, con palabras astutas a su corazón.
Y hermano, ¿y qué quitó Satanás de la primer pareja en el huerto? Quitó la palabra de fe que Dios había puesto en el corazón de ellos. Ahora, ¿qué quita Satanás en cada uno de nosotros? Cuando pone incredulidad, quita la fe, mis amados. Porque el versículo 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Quiero que me acompañen, hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 8, nos dice así de la siguiente manera. Note bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Oiga bien cómo dice la palabra del Señor. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué viene Satanás a hacer en cada uno de nosotros? A poner incertidumbre en el corazón de cada uno. A poner incredulidad. No es para tanto. No es necesario. Suficiente con haber aceptado y ya. Suficiente con decir Dios le bendiga y ya. Oiga, hermano, ¿qué está sucediendo? Esa palabra, hermanos, está sembrada en un corazón duro, en un corazón donde no puede llevar fruto. Entonces, ¿qué hace Satanás? Le está poniendo, hermanos, sus armas. Él utiliza sus armas para enredarlo a usted y a mí muchas veces. ¿Cuáles son las armas de Satanás? Lo primero que Satanás pone en su corazón es la duda. No es necesario que estés en el ayuno hoy, ni vayas al culto. Si para ser salvo no se ocupa mucho, aquí en la casa podemos perseverar. Ahora yo pregunto, ¿será, hermano, que si nosotros un domingo como hoy nos quedamos en casa adorando al Señor? No. Para mí, no. Entonces pone la duda y después de la duda, amados, utiliza la incredulidad. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Que llegó Satanás y puso incredulidad en el corazón de aquellos que habían sembrado junto al camino. Ahora bien, entonces, hermano, esa es la razón de que no podemos estar produciendo. En segundo lugar, la palabra del Señor dice, hermanos, en el capítulo 8 siempre, otra parte cayó sobre la piedra. Y nacida se secó porque no tenía humedad. Oiga bien, hermanos, ¿dónde cayó esa semilla? Cayó junto a las piedras. ¿Nació la semilla? Sí, nació. Pero hay un problema, hermanos, que la piedra al calentar el sol no produce humedad. Entonces la planta se seca. Ahora, para que la planta se desarrolle, se necesita un poquito de tierra. Un árbol puede crecer encima de una piedra, pero no se va a crecer firme. Una planta de agua puede nacer encima de una piedra, pero al salir el sol se va a marchitar. Oiga bien, dice el versículo 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo
Y en el tiempo de la prueba, dice la palabra del Señor, que se apartan. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué cree usted que se apartan? Porque sus raíces no están cimentadas sobre la tierra. Sus raíces no han penetrado, no han tocado humedad, no se están alimentando, no se están nutriendo, amados. Entonces, hermanos, cuando viene la prueba, ¿verdad? Porque solamente escuchamos, me gustó ese sermón, dice la persona. Qué bonito predican, qué bonito cantan. Y hermanos, cuando se hace el llamado, reciben a Cristo. Hermanos, y están yendo a la iglesia mientras están cantando los cantos que les gustan, mientras se está predicando la palabra que les gusta. Pero cuando llegó la prueba en su vida, hermanos, ahí son, ¿verdad?, los problemas. Ahí son, hermanos, cuando vienen las pruebas. Una prueba, se le enfermó un hijo, se enfermó un ser familiar. Oraron a Dios y no tuvo respuesta. Hermano, esta persona decae. Yo ya he escuchado decir a personas, hermanos, que dicen: si Dios es tan bueno, ¿por qué murió mi mamá? Y entonces la solución que le encuentra es irse al mundo, olvidarse de Dios. ¿No sabe usted, hermano, que nosotros nacemos, crecemos, y si Dios nos da el privilegio de multiplicar, nos vamos a multiplicar, pero a un cierto tiempo tenemos que partir? Yo ya estoy satisfecho casi con lo que he vivido. Ya no le pido mucho al Señor. Ya si el Señor se quiere servir de mí, que me lleve, amados. Y qué bueno tiene este mundo, hombre. Pero esa es la voluntad del Señor. Pero, hermanos, esa persona está dolida. Si Dios vive, si Dios existe, ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué estoy endeudado? Hermanos, la culpa no es de Dios. Ese, hermano, primero, si es en la parte de la muerte, si es en la parte de salud, son, hermano, consecuencias de la vida que tenemos que llevar. Ahora, pero viene esta persona, dice la palabra del Señor, que oídos reciben la palabra con gozo. Pero un poquito, hermanos, porque no le saludaron. No, en esta iglesia no hay amor, mejor me voy, dice. ¿Quién es el del error? ¿Será la iglesia? Soy yo. El que se va, ese es, amados. Entonces, amados, somos cristianos, hermanos, emocionalistas. Somos, en otras palabras, llamaradas de tusa. Fuéramos, hermanos, como dijo en cierta ocasión, ya murió ese pastor. Creyentes pegados con saliva. Porque con una poca cosa estamos llorisqueando. Con una cosa poca decimos: me voy de aquí. Hermano, la solución no está en irse. La solución es saber preparar nuestro terreno para que cuando la palabra de Dios llegue a nuestro corazón pueda ser sembrada y pueda germinar aquella semilla y pueda nacer y pueda producir al ciento, como dice la palabra de nuestro Dios. El culpable no es el sembrador o no es la semilla, los culpables somos nosotros. ¿Qué estamos cultivando, hermanos? ¿Qué estamos sembrando? Hermanos, conviene que seamos una iglesia viva, pero no una iglesia emocionalista. No una iglesia de amén y aleluya, solamente cuando hay plata en la bolsa, solamente cuando hay salud, solamente cuando hay un buen trabajo, solamente cuando las empresas están produciendo. Hermano, pero cuando no se está produciendo nada, cuando el pastor nos quiere dar la espalda y la solución, hermano, aflijámonos cuando Dios se aparte de nosotros. Pero si el líder no lo saluda, si el vecino no lo saluda, hermano, ¿y eso qué a usted, pues? ¿A dónde tiene fundamentada su vista usted?
Pablo dijo: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero yo soy siervo del Señor, amado. Fundamentemos nuestra fe y nuestra mirada en el dador de la vida, que se llama Cristo Jesús. Ahora, fíjense, hermano, que en Juan, ya voy a terminar, voy a dejar ahí comenzado. ¿Qué se quieren ir, verdad, hermano? Es que yo cuando pasé aquí, fíjense que no me temblaba el corazón por hambre, me temblaba por miedo de hablarles a ustedes. Pero sentí una hambre tremendísima, hermanos. Hoy ya se me quitó, fíjese. Y como ya se me quitó, pienso que a ustedes ya se les quitó también. Pero, hermanos, en Juan capítulo 6 dice que Jesús había hecho un milagro extraordinario. De 2 panes y 5 pececillos, dice que dio comida a más de 5,000. Y luego Jesús se embarcó, hermano, y se fue para otro lugar. Y dice que habían sobrado 12 cestas de pan. Y cuando no vieron a Jesús, se preguntaron y vieron hacia los lados. Entonces tomaron una barca y se fueron a buscarlo. Lo encontraron y dice que le dijeron: ¿cómo hiciste para venir aquí? Jesús, hermanos, comenzó y le dio una serie de instrucciones. Eso era en el lugar de Capernaum. Jesús dio una enseñanza acerca del pan. Y cuando ellos escucharon, hermanos, que el que comiera su pan o su cuerpo y bebiera su sangre no iba a morir, sino que viviría eternamente, muchos dijeron: ¿y este quién se cree? Si nosotros lo conocemos, este es el hijo de María, es el hijo de José, el carpintero, y está diciendo que viene enviado de Dios. No, yo ya no lo voy a seguir. Y comenzaron, mire, hermano, así como nosotros muchas veces, va, uno a uno. Dios bendiga a los que se quedaron aquí, amados. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y se fueron. Y cuando se fueron, hermano, esos discípulos eran como yo. Cuando se para un hermano, ahí está la nuca, mire, viendo que se va el hermano. Y saben ustedes que la vez pasada me molesté tanto. Y después le pedí perdón a Dios, porque a mí no me toca, hermanos. Eran como yo y le dijeron: Señor, mira. Ah, les dijo Cristo, ¿verdad? ¿Se quieren ir también ustedes? Jesús, hermano, no anda rogando a nadie. Jesús, hermano, solamente le dijo: ¿quieren irse también ustedes? Por lo que yo os he dicho. Jesús, hermano, les dijo: yo se les voy a decir una cosa, porque el reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Cuando Pedro escuchó estas palabras, hermanos, porque aquellos habían dicho: tú eres tu palabra, Señor, ¿quién la puede oír? Y dice que cuando Jesús les explicó esto, Pedro le dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, los de junto al camino, los de junto a la piedra, con una poquita nada se resienten y se van y se quedan. No pueden llevar fruto. Oiga bien, ya 2 minutos tengo, hermanos. Qué tremendo, y me faltan 2. Pero dos textos más que leerles. Aleluya. Dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿qué sucedió? La ahogaron. Dice que la ahogaron. A ver cuántos se ahogan hoy para el carnaval.
Dijo el hermano Salvador, y es cierto, nosotros ayer tomamos un camino equivocado para la casa. Mire, hermano, hicimos 3 horas en el camino, cosa que lo hago en 5 minutos, hasta caminando lo hago en 15 minutos, pues. Ahí no dice nada la gente, hermanos. Y yo decía, si fuera una actividad evangélica, ¿cómo murmurara la gente que no conoce a Dios? Tomé el camino y, bueno, ¿qué? Y como hoy no me cuesta enojarme, hermano, casi me enojo, fíjese, yo solo. Pero ¿qué pasó? No producimos porque nacimos juntamente con los espinos. ¿Cuáles pueden ser los espinos? Oiga bien, ¿qué sucede, hermano, con los espinos? Los que cayó entre espinos, estos son los que oyen por los afanes, los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hay veces que nos ahogan a nosotros los espinos. Estamos queriendo luchar, pero en esta temporada que viene, hermanos, una cerveza no bota, son los espinos. Hermanos, muchas veces estamos rogando a Dios por un buen trabajo. Pum, nos abrió la puerta el Señor y nos da el trabajo. El problema es que en ese trabajo, hermanos, no va a salir a la hora que usted firmó en el contrato. O después puede ser que sí salga, pero le ofrecen las horas extras y usted dice, no, yo necesito esta plata. Y así, ¿verdad? Se va quedando, metiendo horas extras y se va metiendo horas extras. Y dice, no, el culto no es muy importante, dice. Están creciendo los espinos, hermanos, por amor a las chirilicas. Oiga, mi hermano, los dólares van a llegar cuando Dios se los quiera mandar. Dice alguien por ahí, cuando Dios te quiere dar algo, facilito te llega. No ocupa de preocuparse. Y cuando Dios no quiere, hermano, usted puede trabajar de sol a sol, como decimos, y la Biblia dice que nadie puede añadir a su estatura un codo más. Nadie, por mucho que se afane. Pero ¿qué nos ahogan a nosotros? Nos ahogan los afanes de esta vida. ¿Cuánto puede necesitar usted para comer diariamente? Mis amados, le voy a poner bastante caro, $5 diario. Pero nosotros nos afanamos más por 5, hermanos. Así somos nosotros por naturaleza. Y muchas veces por ponerle tanto amor a lo que aquí va a quedar, hermano, nos descuidamos de la obra del Señor. Gloria a Jesús. Entonces, los espinos, hermanos, son los vicios, la droga, los placeres. El hombre busca placeres en muchas cosas. Y sabe usted que los placeres, hermano, son pasajeros. El apóstol Juan así dice, el mundo y sus deseos pasan. Pero sabe, hay otra clave, mas el que hace la voluntad de Dios, ese sí permanece para siempre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En segundo lugar, en cuarto lugar, hermanos, otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100%. Oiga bien, qué maravilloso esto. A 100%. Hablando estas cosas decía a gran voz, y el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mire qué maravilloso, hermanos. El de la buena tierra es después de venir cualquier tipo de viento, solamente la va a doblar así, mire, hermano, la planta, pero no la va a desarraigar. La va a tumbar por el otro lado, pero no la va a desarraigar. Esa planta está en buena tierra. Óigame, hermanos, la iglesia en el tiempo de los apóstoles pasó una persecución tremendísima.
encarcelaban a los apóstoles y Dios se encargaba de sacarlos. Hermanos, y la fe de ellos no menguaba. Dice que habían tomado a Pedro, a Jacobo, y los habían puesto en la cárcel. Cuando tomaron, hermanos, a estos apóstoles, dice que la iglesia se fue a meter en la casa de María, la mamá de Juan Marcos, en oración. ¿Sabe qué hacemos nosotros los que cuando caemos en buena tierra, en el momento de la persecución o de la prueba, de la enfermedad, acudimos a Dios a través de la oración? Eso debemos de hacer nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra dice que estos son que los de corazón recto retienen la palabra oída. Hermanos, debemos de prestar atención a lo que Dios nos está hablando. Si nosotros, hermanos, de esa manera nos comenzamos a buscar la presencia del Señor, vamos a hallar el favor de Dios. Ahora, para poder, hermanos, llevar fruto, se necesita estar sembrado en buena tierra. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos.